Perfecto, bai. Estoy jodido con esto. Kaixo. Kaixo, atxaldeon. Bueno, hasi baino lehen hau, mila esker, etortzeagatik, bagenekien gaur kriston kompetentzia geneukala, gauza mordo bat, eta zelako Donostin, baina, hoxe, berriz eskerrik asko. Aurkezpen txiki bat ingot, hasi baino lehen hau, hemen Josu Txukarekin gaz, bera izan da liburu honen egilea. Ez da lehenengoko aldiz Josukin zehozeritzen dugun, intxortan. Badaukagu argitaratuta beste liburu bat, La Revolución de 1934, berak parte hartu zauela. Vale, ok, eskerrik asko. Vale, bueno, hoxe, intxortan argitaratu genula La Revolución de 1934, berak parte hartu zauen, Juan Ramon Garai eta Jesus Gutierrezekin, bai Juan Ramon, bai Jesus intxortako kidiek, eta hoi momentu honetan, bueno, ies hasi ginen eta aurten beharraitzuko dugu lan potolo batekin gabitz, Gipuzkoako gerrako umiekin, eta aprobetxau inbiot, komentetako, oin ikerketa gabiltzala itzen artxiboetan eta norbaitxek, hemen norbaitxek jakingo basun, bere familizien, bere ezagunen artien, norbait daukela gerrako umi izan dakue, eskertuko genieke data eta gero bukaeran gurekin kontaktuen jartzi eta perkontxe gabiltze izen abizenak jasotzen. Zaten hauen moguen Josu Txueka egilea da, Josu irakaslie izan da, oin jubilauta dau, bueno, jubilauta komillen artien, urtietan ibili da Amengo Unibertsitatien, eta urtietan ibili da memoria berreskuratzen gixen bat erbesteko apur bat gaietan eta oso aditue da. Horregaitxik gure gana etorri zanien proiektu honekin, konfiantza osoz, esan genion baiet, eta nik uste dut oso liburu politxa, eta interesgarrixe gelditxuala. Neu Julia Mongenaz, Intxorta 1927 kultura elkartearen kidea, Intxorta 1927-1986an sortu zen, Juan Ramon Garairi esker, hemen gurekin dagoela, beste batzuk beba zeuden, baina bere izan zen apur bat. Bultzada haundi bat eman ziola. Esango nauke oso goize hasi ginela, memoria berreskuratzen, horregaitxik nik uste dute testigantza pilo bat dauzkagula, ontzenen bilen Anamarikin komentetan, zenba jente fandan, testigantza emon gabe. Hoxe, urtietan daramatzagu memoria berreskuratzen, eta 2010 argitaletxe txiki bat sortu genuen, liburu honekin 26 liburu ditugu eta 6 dokumentala. Eta 2012 Euskal Plataforman gaz, Kereia Argentinan zartute, bakitzue Kereia Argentinan frankismoaren impunitateari ezetzezateko eta justizia lortzeko. Komentauko tapur bat, olan brevemente, ze topa dezakegun liburuan. Lau atal importantiak ditu, lehena izango zen argitaletxearen notatxo bat. Nota horretan berreskuratu ditugu bi andra, bata erakusketa handi bat egin genuenean ezagutu genuen,
Añez Alonso Boiada, Añez dauke, Añez Winnipeg Amerika izen horrek, Alonso Boiada. Neskatila hau jaiotzen da justo Winnipeg trabesia hasten danien 2 egunetara, eta 2016an ezagutu genuen, eta genukan testigantza, entrevista luze bat berakin jasota, eta liburuan agertzen da. Ta baitxa, amengo andra bat, Sunti Amilibia Matxinbarrena, Asunción Amilibia Matxinbarrena, Sunti. Bera egon zan, gazti esan, baina nagusi zeia, erbesteratu ziren, eta momentu baten bere anaia, Tatxo Amilibia, proposatzen dio Parisera fateko, horre Nerudakin lan egiteko. Winnipegen inguruan berba egiten dugunean, beti agertzen da Neruda figura, ez? Osea, bere izan zen super importantie, baina logikamente gero ikusiko duzue Josuke moten dauen esplikazioetan ze lan handixe egin zuten, hau martxan ipintzeko, orduan Neruda ez zan bakarrik egon. Orduan, Neruda oso ezaguna zen, baina berakin jende, geuk jakin izan dugu, jende bat ibili izan berakin lanien. Gehien bat zerrendak itzen. Eta horregaitzik errekuperatu dugu Sunti Amilibiaren testigantza, eta berakin ibilitako beste batzuk, adibidez Dario Carmona, Carmen Cejudo, Basagüen Ricardo Ceciaga, Arrasatearra, eta Tatxo bera. Hori izango zen argitaletzen apur bat ekarpena. Bigarrena, testu inguru bat, hori Josuk injakue, bastante sakona, apur bat ulertzeko eta jakitzeko zelan sortu zen, itxasontzi haundi hau, eta zelan zeintzuk hartu zuten parte, zereko papela, nik uste dute apur bat jakitzeko eta burua bertan kokatzeko oso lan politxein jauela. Después de estas dos cosas que he explicado, de la nota de la editorial y de un poco la contextualización que ha corrido a cargo de Josu, hemos incluido también documentos y fotografías de la gente que tiene que ver con esta travesía. Y luego vendría un poco el cuerpo propiamente dicho del libro, que son las hojas transcritas, unas hojas a modo de diario que se fueron haciendo a lo largo del viaje, o sea, desde el día siguiente que zarpa, el Winnipeg, en Francia, en el puerto de Pauillac, y hasta la madrugada que llegan la madrugada del 2 al 3 de septiembre, llegan al puerto de Valparaíso, en Chile, el 3 descienden. Entonces, en esos días se van elaborando unas hojas que se van poniendo en unos tableros, y entonces esas hojas son las que en un archivo encontró Josu, que son un poco de alguna manera lo que forman la parte importante. No quiero decir que el otro no sea importante, pero bueno, alrededor de eso se mueve todo lo demás. Son 58 hojas que están prácticamente todas enteras, menos 2 o 3 que estaban rotas, y hemos transcrito simplemente lo que hemos podido. Entonces, lo que se ha hecho ha sido poner en una parte del libro la hoja original, y en la otra parte del libro lo que hemos hecho ha sido una transcripción totalmente literal para facilitar la lectura, porque en la hoja original pues hay momentos que está pues doblada, arrugada y tal, y cuesta un poco, sería un poco complicado. Entonces hemos hecho la transcripción literal, y dentro de esas hojas lo que vamos a poder leer son principalmente tres partes importantes. Una,
La información telegráfica, radiotelegráfica que llegaba de diferentes ciudades, desde Moscú, Londres, París, Varsovia, que iban llegando y iban dando las noticias. Por otra parte, hay una pequeña galería de personajes que iban en el barco, en el Winnipeg, y luego hay una serie pues, de anotaciones, de cosas que pasaban en el barco, de avisos que les daban, actuaciones que iba a haber, etcétera. Eso es lo que nos vamos a encontrar un poco en las hojas. Y al final del libro hay un listado de 2.573 nombres y apellidos de mujeres, hombres y criaturas que embarcaron en el Winnipeg. En la medida que se ha podido, está el origen de esas personas, la edad, en algunos casos la afiliación política o sindical, y también, si se sabe, porque mucha gente que se embarcó en el Winnipeg venían anteriormente, habían estado en campos de concentración, y también en el campo de concentración que estuvieron. He dado el dato de 2.573 personas. En el libro veis que se titula 2000 del Winnipeg, luego Josu explicará un poco por qué es esto, ¿no? Porque siempre leemos 2000 del Winnipeg. El idioma en el que está el libro, la parte de la editorial y la parte de la contextualización están en euskera y castellano. La transcripción de las hojas solo está en castellano. Y bueno, deciros que Josu va a ahondar un poco en esta historia, y luego cuando termine Josu, a ver si sacamos un ratito para, si alguien quiere, no sé, hacer alguna pregunta o comentar algo, lo que sea, pues estaría bien. Y vuelvo a repetir, porque creo que igual he dicho en castellano, que en el trabajo que estamos ahora en este momento, que es recuperar el máximo número de niños y niñas de la guerra de Guipúzcoa, si hubiera alguien que tiene información de alguien de su familia o de algún conocido o nos pueda dar algún dato, pues cuando terminemos, si se pone en contacto con nosotros, pues agradeceríamos mucho. Eta besterik gabe, orain Josu hasiko da. Eskerrik asko. Vale. Atxaldeon guztioi, ongi etorriak eta mila esker etortzeagatik, zeren gaur gauz asko edo ekitaldi asko daude Donostian, ekitaldi oso potenteak, baina, saiatu zuei, aukera ematen esateko asmatu duzuela, aukeratu duzuelako onera etortzea eta ez jutea beste ekitaldi batetara. Hori esaten dut, munduko hizkuntzarik zailenetako batean, 5. zailenean eta horrela, eta ez baduzu ulertu, badakizu, joan behar duzu euskaltegira ikasteko hizkuntz zai hori, zeren hori ikasita gero edozein hizkuntza ikasiko duzue munduan zehar. Eta hizkuntz arraro berezi eta zai horretan, gaur bezalako eguna, gaur osteguna da, osteguna epaile horrek esaten zuen bezala, ezke hizkuntza horrek ditu aldaera asko, hitz arraro asko, txizki, aurrezki, eta ez daki zer, zailtzeko eta horrela. Pues osteguna esaten da ere bai, hortzeguna. Eta hortzeguna, hitz horrek dauka osagai bat, hortziarena, beste hitz batzutan dagoena. Hortxe muga esate baterako, edo hortzadarra esaterako. Ze hitz politak euskera ezagutzen duenarentzat. Hortzadarra, para decir arcoiris. Edo hortzemuga, para decir horizonte. Vamos a hablar de eso, de horizontes lejanos. Horizontes lejanos y horizontes para algunos cercaos en la cercanía, en la coyuntura de la guerra, del fin de la Guerra Civil Española, de la guerra y en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Ese horizonte lejano que se veía, por ejemplo, desde estas claraboyas o de estas ventanas, bien, hombre, del Winnipeg, ¿vale? Horizonte lejano, ¿os imagináis cuando habéis andado en mar, en barcos, en cruceros o lo que sea, ze urrun gelditzen da hortzemuga eta sekulan ez da iristen eta horrela, ese es el horizonte que esta gente tenía. Solo tenía el mar y el cielo.
y tenían un horizonte tan lejano como Chile. Chile, que estaba a 16.000 kilómetros del lugar de embarque donde habían ido, ahí en Burdeos, en Pauillac. Pero esa gente, como decía, tenía un horizonte más cercano, un horizonte limitado, mugao, por ejemplo, por estas vallas, por estas SIAC, por estas alambradas que tenían en los campos de concentración, porque aunque la administración francesa utilizaba, como nosotros hacemos ahora en Europa para los centros de internamiento de extranjeros, toda una larga serie, toda una larga panoplia de eufemismos, la gente que estaba en estos campos, como se ve en este pie de la fotografía, ellos lo tenían muy claro que eran campos de concentración. Unos campos a donde se había llevado a miles y a miles de hombres en estos días de febrero, el 5 de febrero, es decir, pasado mañana, se abrían las fronteras, porque las fronteras para entrar a Francia estaban cerradas, no lo olvidemos, y al final, por razones humanitarias, terminan abriéndolas. Pero cuando abren esas fronteras, a partir del 5 de febrero de 1939, cuando da lugar a la retirada, a los hombres se les lleva a esos campos, donde lo primero que se va a hacer, antes incluso de poner barracones en unas instalaciones mínimas en marcha para hacer honor a eso de campos de acogida, va a ser esas alambradas que delimitan la libertad y que cercenan la capacidad de movimientos de esta gente. ¿Veis? Y ahí están. Cuando aún no se ha instalado ningún tipo de barraca, ningún tipo de refugio, etcétera, etcétera, miles de hombres son encerrados entre alambres en las playas, donde van a tener que improvisar con los materiales que ellos tienen, con los materiales que han podido pasar al perder la guerra, ya sean lonas, ya sean mantas, ya sean trozos de hojalata, ya sean juncos o cañas que cogen por allá, ya sea excavando dentro de la arena, van a tener que improvisar esos refugios que hoy también centenares o miles de personas tienen que improvisar en las cercanías de Melilla o de Ceuta o aquí mismo en Europa, en el Pas de Calais, etcétera, etcétera. Pero estos hombres y estas mujeres y niños que han pasado, lo que pasa es que las mujeres y los niños no se les interna en estos primeros momentos en los campos, van a resistir y van a darle, euskeraz esaten den bezala, eman gibela ekaitzari, y le van a dar la espalda a la tempestad y van a hacer resistencia. Y van a hacer resistencia, ya no pueden hacer resistencia político-militar, pero por ejemplo sí resistencia cultural. Y allí, por ejemplo, en las playas surgen, por ejemplo, coros, gente que se junta a cantar. Estos que habían sido, por ejemplo, gudaris y que habían sido derrotados en el Frente Norte y derrotados en Cataluña, en cuanto llegan a Argelès, con ese señor que lo tenemos de espaldas, que es Ramón Muguruza, un hombre de Hernani, que trabajaba en una papelera de Hernani y que hace la guerra, pero que además es, ¿os acordáis cuando en todos los pueblos o en muchos pueblos había bandas de música? Pues era de la banda de música de Hernani, y ahí tocaba el fiscorno, y ven un aficionado, hori zegoen tokian beti antolatzen zuen olako koro. Bai zera frontean, bai esatako Argelès bezalako konzentrazio zelaian. El coro eusko ametsa. Tan bueno era que les dejaban salir del campo a cantar, por ejemplo, al casino de los militares de Perpiñán. Ahí lo tenéis, a Ramón Muguruza. Esos son los que luego, por ejemplo, cuando vayan al Winnipeg, van a organizar sus coros. Y nada más salir el Winnipeg, por ejemplo, de Pauillac, a 50 kilómetros de Burdeos, los catalanes, que son siempre los más listos y los primeros, ellos fueron los primeros que rompieron a cantar entonando el canto del emigrant y el canto de la señera. Y luego los vascos, ahí los tenéis, con el amigo Muguruza de por medio, montaron el coro vasco. Y es muy bonito y muy interesante. Ahora que se cuestiona estas lenguas, ¿no? Hubo alguien, y eso se recogió en los testimonios sobre el Winnipeg, que criticaba a la gente porque cantaban en catalán y era una lengua que no se entendía. No criticaron al coro vasco, me imagino, porque bueno, ya sería algo sobrenatural. Al decir de esa juez, ya digo, una lengua que seguramente proviene desde Adán y que es de las más lenguas difíciles del mundo, pues bien, en euskera cantaban Muguruza y estos en el coro del Winnipeg. Cantaban estas canciones que habían ensayado y que habían cantado en los campos de concentración. El Agur Jaunak, el Boga Boga, ez da mundua, Gona Gorria, un Eder bat y una barra,
negar egin erromerian, etcétera, etcétera. Bien, estos hombres que habían ido de la España republicana a la Francia del Frente Popular, del final del Frente Popular, y que habían sido, como decía, recluidos en campos de, llamarlos como queráis, campos de albergamiento, campos de internamiento, campos de concentración. Ahí ya no estaban ni contentos. Y ahí tenían un panorama muy difícil. Uno, el de volver a la España franquista, con todo lo que esto suponía para los que iban a tener responsabilidades políticas e iban a tener consiguiente represión, o el de marchar a países de América, pero tampoco era fácil marchar a países de América si no se montaban expediciones como la que se montó, la del Winnipeg, o si no, seguir día tras día, mes tras mes, en esos campos que había puesto la administración francesa. Y ahí tenéis a este grupo, por ejemplo, de refugiados navarros, que son muchos de ellos coincidentes con estos navarros. Me gusta poner esta foto porque son gente que en el año 36 se había reunido en vísperas del 1 de mayo para hacer una despedida de soltero en torno a un calderete, con unas guitarras, con un acordeón, con unos buenos garrafones. Pues ya veis el del garrafón, ese de la esquina, Tomás Chivite, ese es uno de los que está en este grupo y es uno de los que, por ejemplo, va a ir en el Winnipeg, después de haber hecho la guerra en el norte, de haber hecho la guerra en Cataluña y gracias al gobierno vasco conseguir un pasaje para el Winnipeg. Gente que nunca en aquel 36, en aquel abril del 36, mayo del 36, hubiera pensado que 3 años más tarde iban a estar en un campo de concentración, o algunos peor, porque esta foto, lo interesante es eso, de los 27, 28 personas que hay ahí, hay 14, 15 que para allá, noviembre del 36, es decir, a los 3, 4 meses de haber empezado la guerra, habían sido ya fusilados. Y el resto, los 10, 12, habían marchado, habían escapado y habían marchado al exilio. Y el exilio significa el complemento vía muerte civil de lo que había sido la muerte física durante la guerra del 36-39. Porque la característica del exilio derivado de la guerra civil española es que va a ser un exilio ya de por vida. No van a volver aquí 5 años más tarde, como ocurrió en el caso de Francia, como ocurrió en el caso de Alemania, como ocurrió en el caso de Gran Bretaña cuando termina la Segunda Guerra Mundial. En el caso del Estado español, como sabéis, hasta la muerte del dictador, el exilio ya fue para muchas de esta gente permanentes. Y sobre todo fue un exilio inesperado en el sentido de que en el horizonte de esta gente no entra que iba a terminar diseminados por Francia, por Europa o en lejanos países, desconocidos países como iba a ser Chile. Gente que se fue como joven y que terminó sus días, pues por ejemplo en el caso de Chile ya como personas mayores en los años 90, 2000, etcétera, etcétera. Gente como el amigo Muguruza del que hemos hablado, que allí en Chile pudo reconstituir su familia cuando fue su mujer, Brígida Leanet Barrutia, y sus hijas, o otros que hemos visto o que se plantean a los que llegan allí o hacen sus familias y demás. Esta es la tragedia española que no termina, por lo tanto, el 1 de abril de 1939, cuando aquel famoso telegrama o cablegrama de Franco decía «la guerra ha terminado», porque esa guerra se prolongó mediante este exilio tan extraordinario. Un exilio que no era fácil, ya digo, porque la acogida de Francia no fue una acogida humanitaria, sino que fue una acogida, diríamos, a contrapelo, que al gobierno francés no le interesaba y que desde el primer momento el gobierno francés intentó desembarazarse de esta gente. ¿Cómo? Invitándoles a volver a España o facilitando el que si había estas expediciones que no montaba el ejército, el gobierno francés, sino que montaban otro tipo de organizaciones e instituciones, marcharan a terceros países. Y se da esa situación, como he dicho. Primero no se quería de ellos y ahí estaban, en estos días de finales de enero y primeros de febrero, no pudiendo entrar a Francia, ni mujeres, ni niños, ni mucho menos milicianos, hasta que al final pudieron pasar a Francia, yo digo, a partir del 5 de febrero. Y allí el el gobierno francés, y esto lo vemos ahora en los archivos franceses cuando vemos, mandaba telegramas cifrados, no sé si llegáis a ver bien, ahí todo con números, etcétera, etcétera, donde a continuación en los archivos vemos la traducción donde se está diciendo
hacer todo lo posible porque esta gente vuelva a España, a la España franquista, facilitar la vuelta de esta gente a la España franquista, ¿vale? Todo, telegramas cifrados. Una hipocresía total. Y a los que no, internarlos, a los hombres en los campos de concentración, o entonces hasta la administración francesa los llamaba campos de concentración, o, ya digo, toda la serie de campos que con una panoplia de nombres, de diferentes nombres, eran lo mismo. El campo de Gurs, que conoceréis seguramente, y si no lo conocéis, está muy cerca de aquí, a 2 horas de coche lo tenéis cerquita de Olorón. El campo de los vascos, el más próximo para nosotros, su nombre oficial era Campo de Acogida. Bien, y ahí entraron miles y miles de hombres. Al principio no entraron las mujeres, a las mujeres y a los niños se les dejó que no entraran en los campos, se tuvieron que buscar la vida, como diríamos de una forma coloquial, por diferentes lugares de Francia. Ahí funcionó la solidaridad de algunos partidos, de asociaciones sindicales, de instituciones eclesiásticas, incluso de organizaciones eclesiásticas venidas de América, como los cuáqueros y tal, que hicieron un trabajo de solidaridad importante que hay que subrayar, no por parte del gobierno francés. Y ahí tenéis toda la panoplia, aparte de los grandes campos de concentración que ya son conocidos, como el de Gurs, el de Argelès, el de Barcarès, el de Bram, el de Cefons y tal, toda la panoplia de pequeños y grandes refugios que surgen por todos los departamentos franceses. Cerca nuestra, en el departamento de las Landas, donde iréis o ibais a menudo por allá, a Capbreton, a Osegors, a Sustons, etcétera, etcétera, aquello estaba trillado de refugios. Lo mismo en lo que llamamos Iparralde, etcétera, etcétera, y en los departamentos del sur. Y los niños, por ejemplo, la particularidad de eso es que un exilio donde no solo van los que han perdido la guerra desde el punto de vista militar, sino que hay miles y miles de mujeres y de niños que no han participado en la guerra, de ancianos que también salen al exilio. Ahí, por ejemplo, no se ve muy bien, pero ahí, por ejemplo, es una circular de una Oficia Internacional para la Infancia, donde dice toda la serie de departamentos donde hay colonias de niños. Ahí salen pues unos 40 departamentos, es decir, prácticamente por toda Francia teníamos a mujeres y a niños desparramados. Y esto es lo que es muy interesante para cuando hablemos del Winnipeg, saber la envergadura, porque decimos de una forma muy sencilla, y en barcos fueron a México, a Argentina, a Venezuela y a Chile. No, esto era mucho más complejo, porque había que juntar a esa gente, había que reagrupar a esos hombres y a esas mujeres que, por ejemplo, formaban familias y que se les había repartido en diferentes lugares, que no sabían dónde se encontraban unos y otros, y no con las facilidades que hoy en día tenemos para comunicar, sino imaginaros en aquellos años, imaginaros lo que hemos conocido todos en los años 50 o 60, cuando, bueno, por ejemplo, los teléfonos eran pocos, escasos, prácticamente nulos, etcétera, donde la información, el correo y el telégrafo en las formas de contactar. Pues eso lleva a intentar recuperar a toda esta gente, a reagruparla para, en las expediciones que empiezan a formar por parte del SERE y del gobierno español republicano y también el gobierno vasco, que también está en el exilio, la gente pueda salir de ese purgatorio, de ese casi infierno en que se ha convertido Francia. En vísperas, además, en el caso del Winnipeg, de lo que luego va a ser el infierno de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí tenéis documentos que vemos ahora, periódicos, etcétera, etcétera, recherche de familia, la gente buscándose unos a otros, desparramados por toda Francia, con la intención de, como no quieren volver al Estado español, reagruparse y salir hacia países como México, Argentina y Chile. Y aquí tenemos ya el Winnipeg. El Winnipeg es un barco que se había construido en 1918 en los astilleros de Dunkerque. Era un barco carguero para llevar cargamentos. Durante la Guerra Civil Española había servido para traer armas en favor de la República desde la Unión Soviética y que tenía una capacidad, escuchar bien el dato, para 97 personas. Pues bien, este barco se preparó para que tuviera una capacidad de 2.000 personas, 2.000 personas para poder ser transportadas estas personas hacia América en diferentes expediciones. Solo se pudo hacer una, como veremos, pero el plan era hacer el máximo de expediciones posibles y llevar el máximo de gente posible para sacar
a los hombres de los campos de concentración y a las mujeres y a los niños sacarlos de esa Francia inhóspita y antihospitalitaria, por lo menos por parte de las autoridades y de los gobiernos, dejando al margen lo que digo, que siempre hay que subrayar también, los aspectos solidarios que también organizaciones populares, partidos, sindicatos, eclesiásticas, sectores eclesiásticos franceses tuvieron. Pero lo dominante era la posición oficial del gobierno, de los prefectos, de la policía, de los militares en contra de estos refugiados. Y se prepara ese barco en un tiempo récord, en una cuestión de pocos meses, para poder llevar a 2.000 personas hacia, en este caso, hacia Chile. También hablamos de forma muy sencilla y dicen, y fueron a Venezuela y fueron a Santo Domingo. Tenían también que haber, por parte de los países de acogida, una política de eso, de aceptación y de acogida de esta gente. En el caso de Chile se dio este caso. En el caso de Chile se dio esto porque justo en el año 38 gana las elecciones el Frente Popular, partidos de izquierdas, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Radical, y el presidente de este gobierno, Aguirre Cerda, dice: que vengan aquí españoles y sobre todo que vengan mano de obra no cualificada o cualificada en algunos sectores de los cuales nosotros no tenemos, por ejemplo el sector de la pesca. Y en ese contexto se prepara esta expedición, la expedición del Winnipeg, que saldrá el 2-3 de agosto de Pauillac a 30-40 kilómetros de Burdeos. Y como digo, la característica de este barco es que fundamentalmente lleva a mujeres, a niños, a trabajadores. No es un barco donde va gran número, diríamos, de la intelectualidad o de la inteligencia, como habían ido, por ejemplo, los primeros barcos hacia México, donde va un montón de poetas, de escritores, de arquitectos, de médicos, de abogados. No, aquí va gente, diríamos, de base, de gente, de trabajadores y demás. Y sobre todo eso van muchas mujeres y muchos niños. Se calcula en este listado que hemos establecido que unas 190, casi 200 familias, con todas esas dificultades que he dicho al principio, que era agrupar a esas familias que estaban diseminadas por toda Francia y tal, o incluso había casos de gente que fue más tarde, pero no este barco, que estaba en España y que luego pasaron y fueron a Chile, pero quiero decir, para quienes estaban en Francia, esta dificultad de agrupar a las familias y podríamos decir que si habría que ponerle una de las características, el barco más familiar o el barco de las familias frente a otras expediciones. Y salen eso, y ahí tenemos mujeres, niños, etcétera, etcétera, con toda la riqueza que eso le va a dar al barco en esa travesía de 30 días. De 30 días porque no solo son hombres milicianos, sino que es eso, toda una población, o sea, con todos los sectores y todos los fragmentos sociales. Detrás de esto, como muy bien ha planteado o avanzado Julia, y si este barco se ha hecho famoso en parte es porque quien estuvo como uno de los gestores, dinamizadores de esta expedición fue Pablo Neruda, el poeta que todos y todas conocéis, premio Nobel en el año 69, 70, 71, ¿vale? Y Pablo Neruda, que era un poeta del amor, un poeta lírico, que nunca había hablado de temas sociales, ni se había implicado en políticas, pero que era diplomático, que había estado en diferentes países de Asia como diplomático en los años 20, cae a España en el año 34, primero a Barcelona y luego a Madrid. Y en Madrid, Pablo Neruda, con quien haces migas es con la intelectualidad y con el mundo de la literatura de izquierdas. Y ahí tenéis esa foto, por ejemplo, del año 35. Neruda es el que está en el medio con la pequeña chapelita esta, pero los que están al lado de él son José Bergamín, el otro es Rafael Alberti, luego es Luis Cernuda y Alto Laguirre, todos de izquierdas. En la siguiente foto, por ejemplo, aparecen Luis Buñuel o aparece Miguel Hernández o aparece Federico García Lorca. Neruda va a cambiar su orientación poética y político-ideológica gracias a ese bienio del 34-35 que vive en España y gracias a su experiencia en los meses, en el año escaso que está en plena guerra civil en Madrid, allí, y va a cambiar de una forma radical, hasta el punto de que, bueno, esto es una poesía que hizo sobre el Winnipeg, una persona navarra, de más señas, de un pueblecito de Navarra que se llama Ledín, ¿vale? Amado Alonso, que estaba entonces de profesor del
lengua española y de literatura. Lo que se hubiera reído lo que hubiera dicho de la juez de ayer, que no sabía euskera, pero que sí sabía mucho de lenguas. Pues que era un filólogo importantísimo y que estaba desde el año 23 en Buenos Aires, es el primero que hace un trabajo científico exhaustivo sobre la obra de Neruda entonces, en aquellos años. De hecho, se publicó en 1940. Amado Alonso titula su libro Poesía y estilo de Pablo Neruda, interpretación de una poesía hermética, una poesía difícil de entender, una poesía lírica. Y cuando Amado Alonso en el año 51 reactualiza este libro, él dice, refiriéndose al cambio de Neruda, la poesía de Pablo Neruda ha cambiado de la noche a la mañana radicalmente. Ya no más ensimismada soledad, de antigua metafísica y de visión de muerte, o para decirlo con sus propias palabras, ya no más poesía solitaria en el mundo muerto. Desde ahora su poesía es la del hombre con los hombres, encerradas y selladas las angustiosas preguntas que el hombre se hace a solas consigo mismo. Una poesía social y de combate político, de adhesión y repulsión para el prójimo, de alegato y de execración, de esperanza y de rabia, de acción. Neruda pasa a ser un hombre de acción en este contexto y Neruda es uno de los gestores de esta expedición. Él va de Chile, que había ido en el año 37 a Francia, enviado precisamente a finales del 38, principios del 39, para montar esta expedición. Y Neruda es el punto nuclear, pero en torno a Neruda hay todo un equipo de gente, como muy bien ha dicho Julia, varios guipuzcoanos, guipuzcoanas, Tasio Amilibia, Sunta Amilibia, Ceciaga y Darío Carmona, santanderino. Estos son los que hacen el trabajo gris, el trabajo de patearse, enviar cartas, circulares, fichas a los campos de concentración donde hay gente y tal para montar esta expedición. Y montan esta expedición y cuando en Chile la derecha chilena empieza a hacer la campaña contra esta expedición, es Neruda el que amenaza con dimitir y el que le dice al presidente sí o sí hay que seguir con esta expedición adelante. Y esto es muy interesante porque es lo que nos ocurre ahora. Es decir, no solo es de que haya gente dispuesta a emigrar o a exiliarse, sino que tiene que haber países de acogida. Y vemos cómo cuando esto, cambiadas las coordenadas, ocurre en la Europa actual, vemos cómo las grandes resistencias que hay también para esas políticas de acogida, de recepción, tanto de migrantes como de exiliados, exiliadas. Y al final el barco se monta. Y al final el barco, precisamente por esta gran campaña de la derecha chilena contra esta expedición, lo mismo que las campañas que la derecha francesa o sectores franceses habían hecho contra los refugiados entonces, en febrero, marzo, abril del 39, etcétera, etcétera, pues para solventar esta campaña es por lo que nunca van a decir, por ejemplo, el número oficial, el número real de gente que va a Chile en este barco. Y habían dicho, eran 2.000 y el nombre oficial será 2.000. Pero ahí tenemos con cifras, seguramente hay algún error, porque después de sacar el libro y siguiendo, como seguimos trabajando en los archivos, bueno, pues yo ya me doy cuenta de algunos que están aquí, que no tenían que estar, y seguramente también habrá lo mismo, gente que tenía que estar aquí y que no está. Pero, desde luego, yo puedo decir datos reales en base a diferentes listas contrastadas de diferentes archivos que superan ampliamente los 2.000. Lo que pasa que eso, de cara a la oposición chilena, no podían decir, no van 2.000, van 2.400 o van 2.500. Y por eso el título oficial, y en la prensa francesa, cuando ellos salen, y en la prensa chilena, el número oficial es esto. 2.000 refugiados españoles salen viernes a la mañana de Poyac para Valparaíso. Y en el barco, cuando hagan el periódico, y este es el núcleo y esto es lo que ha motivado el que saquemos este libro, cuando sacan su periódico diario, 2.000 del Winnipeg, va a ser esto, 2.000 del Winnipeg. Y es muy bonito porque sabíamos
en otros barcos también se escribieron diarios. Por ejemplo, en el famoso Sinaía que va a México, ahí escribieron un diario aún mucho más dotore, más elegante, porque lo hicieron a multicopista y donde introducen dibujos. Además tenían la ventaja eso de que en ese barco iban un montón de gente poetas de la literatura, de intelectuales. Entonces, bueno, era muy fácil dar un periódico aquí. Aquí no había ese nivel de intelectualidad o de formación, pero aún así ellos consiguieron hacer un periódico diario, desde el 8 de agosto que sale a los 4 días de haber salido de Burdeos hasta el 3 de septiembre que llegan, todos los días sale un periódico de 6 hojas, perdón, de 3 hojas, 4 hojas, hechas a papel cebolla. Todos os acordáis aquí, la gente que tal, me parece salvo una chica por ahí joven que veo al final, el resto de la peña, todos hemos conocido el papel cebolla, con el calco, etcétera, etcétera. Pues lo que daba una máquina de escribir para claridad, tal, pues 6 copias. En un número pone tirada 6 ejemplares y en otro pone la máquina de escribir sirve para linotipia y para rotativa, porque la máquina de escribir es la que imprimía los números. Y egunero ateratzen zuten egunkaria. Eta Juliak ja azaldu du pixko bat ze ezaugarriak. Había un editorial y luego había 2 o 3 secciones que se repetían, no todos los días, pero bueno, con asiduidad. Y luego había sobre todo, lo que es muy interesante, es la sección de telegrafía sin hilo, que llegaba al barco, las informaciones de todo lo que estaba ocurriendo en Europa, en una coyuntura tan importante como es las vísperas inmediatas del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, claro, si cogéis cualquier periódico de hoy en día, ni en Le Monde tienen la cantidad de despachos del extranjero que tiene, por ejemplo, el 2000 del Winnipeg en aquellos días. Despachos de Moscú, ¿cómo se llama esto?, de Londres, de París, de Danzig. Entonces, cuando está el corredor de Danzig, la polémica, etcétera, etcétera, de Varsovia, etcétera, etcétera, día a día. Y todo eso se refleja. Y todo eso aparece en el barco yo encontré 23 números, salieron 26, es decir, prácticamente es la casi totalidad, día a día, desde el 8 de agosto hasta tal. Y jugando con una máquina de escribir francesa, por eso no tiene tildes, etcétera, etcétera, ¿vale? Y jugando con mayúsculas y minúsculas, con una distinta composición, hacen este periódico. Lo único que hay original, hecho a mano, es la mancheta, lo que veis arriba, 2000 del Winnipeg, hecho también con papel de calco, ya veis qué bonito, azul, etcétera, etcétera. Y ahí tenéis el detalle por ejemplo, en una edición en 6 únicos ejemplares. Claro, 6 únicos ejemplares y en papel cebolla no podía circular como circula un periódico normal. Entonces, lo que hacían era lo que habían hecho en los campos de concentración con los periódicos murales. Colocarlo en los tablones y la gente lo leía y la gente discutía, la gente se mosqueaba y en testimonios que hemos visto, claro, hay que daros cuenta que había, esto lo explico bien en el libro, de casi todas las familias políticas, no de todas. Por ejemplo, del POUM no hay ninguno. Anarquistas hubo pocos y muchos menos de los que les hubiera correspondido por lo que la importancia numérica y política del anarquismo que aquí. Y en torno a esto, bueno, esto está explicado en el libro, hubo su polémica y ha habido polémica y hay, bueno, estas cuestiones. Ya sabéis, bueno, la pugna entre sectores políticos, etcétera, etcétera, se refleja en la selección de la gente que entra al barco y luego se refleja en la vida interna del barco. Y claro, daros cuenta que, por ejemplo, en plena travesía, se enteran que el 23 de agosto Hitler y Stalin acaban de pactar. Y Hitler, que era el enemigo número 1 para todo el mundo socialista, comunista, anarquista de las izquierdas, pues ahí perplejos se dan cuenta de que está pactando nada más y nada menos que está en el pacto de Hitler y Stalin de 23 de agosto. Todo eso reflejado puntualmente, día a día, en el barco. Y todas esas cosas, bueno, pues generan sus tensiones y gracias, iba a decir adiós, gracias a Hortziri esker, bai, será, bueno, berehala iritsi ziren Valparaísora y ahí está. También está reflejado en un testimonio del barco, bueno, pues sus tensiones políticas, pero bueno, se amortiguaron porque llegaron a Chile, a Valparaíso, el 3-4 de septiembre. Y hay que decir una cosa muy importante y muy interesante. Cuando estos llegan a Chile, allí en Chile hay una política de acogida, ¿vale?, donde a la gente que no tenía empleo se le sigue o se le paga un subsidio hasta que encuentra empleo,
compañeros, compañeras, amigos y amigas, imaginaros, es la política de acogidas que hacemos en Europa frente a migrantes y refugiados, ¿no? Primero, no los dejamos entrar y segundo, si entran, lo primero que intentan es que salgan. Allí no, les cogen y tienen durante meses subsidio. Bien, este es el diario, que lo tenéis aquí reproducido en facsímil, con una transcripción para facilitar la lectura. Es un diario muy político, eminentemente político, que cojea en su orientación política, pero bueno, es el único diario que se publicó en el Winnipeg y hasta ahora inédito. Hasta ahora inédito, a partir de ahora a la libre disposición de todos vosotros, ¿vale? Similar a diarios que se habían editado, pues por ejemplo en campos de concentración, como este de la FUE, y que se leería, no tenemos fotos, seguramente, pues lo mismo que se leía en los campos de concentración, en estos paneles, en estos tablones que se ponían allí en el barco, como esto, por ejemplo, del campo de Bram. Bueno, llegaron allí a Chile, como digo. Los niños y niñas escribieron unas cartas, hicieron unos dibujos, algunos de ellos hemos encontrado en los archivos, agradecidos porque habían salido, y eso, que los niños, pues seguramente ese agradecimiento era inducido y motivado de los padres y les dirían, venga, hay que escribir una carta en favor, agradeciendo al capitán del barco y a la tripulación, pero los mayores sí que estaban agradecidos, y sobre todo cuando supieron eso, tanto en el barco como al llegar, que en España seguía la dictadura, claro está, pero en Europa empezaba una segunda guerra, una guerra mundial de la que ellos se libraban. Gracias a esto es cuando llegan a Valparaíso, el panel que hacen agradeciendo al presidente Aguirre Cerdá. Y, como digo, en Chile siguieron con una política solidaria los primeros años por lo menos. Ahí tenéis, por ejemplo, a Neruda, cuando se supo, por ejemplo, de la muerte de Companys en el año 40, en el homenaje que le hicieron. Y en Chile, esta gente que había ido como niños, y ya ha contado Julia, pero lo quiero volver a recalcar, en la travesía nacieron dos niños, una de ellas Agnès Winnipeg, estos nombres le pusieron, Agnès porque era el nombre de la hija del capitán del barco, y Winnipeg porque era en el barco donde iban. Esta era hija de Piedad Bollada y de no sé cuántos Alonso, dos vascos de la margen izquierda, embarazadísima, como os podéis imaginar. Neruda le dijo, ¿a dónde va usted, señora?, cuando iba a subir al barco, y la otra dice, pues a Chile o a donde sea, pero déjeme subir, pero en este estado va a subir. Sí, al pasar a la altura de Finisterre, nació Agnès, ¿vale? Es muy bonito esto porque era al día siguiente, por ejemplo, que en Madrid se había fusilado a las 13 Rosas, mientras ahí, a pocos millas, en ese país se estaba matando a gente, a mujeres, jóvenes, incluso, etcétera, etcétera, no gente de la guerra, terminada la guerra, porque estamos hablando ya de agosto del 39, ¿vale? Pues, sin embargo, la vida renacía en el barco. Y Agnès, por ejemplo, que nació en el barco, en la travesía ahí, a la altura del Finisterre, pues es esta hermosa mujer fotografiada por los amigos de Inchorta 1937 a primeros de los 2000 allí en Chile. Con ese escudo, no sé si llegáis a verlo detrás, de Euskal Herria, bera arro, bere arbaso edo bere aitaman zera herrialdeaz nola izateko, ¿vale? Lo mismo con Muguruza y su familia, allí fue su mujer, fueron con sus niñas y allí murieron sin nunca volver, por ejemplo a Hernani, tanto ellas, las niñas viven, etcétera, otros y otras personas que fueron en otros barcos. Esta, por ejemplo, la saco a relucir porque esta es una navarra que ahora, bueno, hemos sacado a relucir el caso de esta familia de los Cayuela, seguramente habréis visto en la Euskal Telebista o en la Sexta, porque ha tenido bastante eco, 3 hermanos, Natalio, Enrique Natalio, Enrique hirugarren bat. Bueno, pues Natalio eta Jaunamar, Santiago uste dut, bai, horiek fusilatu zituzten. A esos los matan en Valcaldera. Y eran altos empleados, abogados, etcétera, muy conocidos. Uno era vicepresidente y había sido presidente de Osasuna. Nada le salvó para ser fusilados. Enrique se escondió, como sabéis, en el reloj de la estación de autobuses junto a otro. Luego pasó a Biarritz, luego a Valencia y luego él con sus hijos, hijas y su mujer. Entonces esta era una pequeñita de 7 años, María Luisa Cayuela. Allí fueron, a Chile. Y esa niña que había ido con 7 años a Chile, se hizo mayor en Chile y a estos Cayuela les tocó luego, pasados los años, vivir el exilio de la época de Pinochet,
cuando da el golpe contra Allende. Lo que habían vivido de huidas del exilio de sus padres, lo vivieron como adultos y lo padecieron como adultos, pero esta gente, ya digo, esta vida la hace ya en Chile, ¿vale? Para siempre. Y ya voy a terminar. Esto es muy interesante, amigos y amigas, sacar estas cosas de la historia para que se conozca. Por ejemplo, esto de los Cayuela, prácticamente en Navarra no se conocía hasta el año pasado, cuando se ha destapado el tema este y ha tenido gran eco por el tema este de esconderse, de ser un topo en la propia estación de autobuses. Daros cuenta que en torno a esa estación de autobuses estaba todo cuarteles. Allí estaban saliendo gente a la guerra y ellos escondidos arriba. ¿Vale? Bien. Es interesante rescatar esto y rescatar este diario, ver todas estas cuestiones, pero es interesante porque nos sirve como un espejo para lo que ahora, cambiadas las coordenadas, ocurre en nuestro mundo y en nuestra Europa cotidiana. Esto es 1939-1940, el campo de concentración de Rivesaltes, cerca de Perpiñán. Esto es 2010-2011, en las cercanías de Melilla. Vete a saber qué niño es que se ha tenido que hacer esas alpargatas, esas zapatillas con unos trozos de botellas. El pequeño barquito que dibujó uno de los niños, agradecimiento y tal, hoy ya no es pequeño barquito como el Winnipeg o gran barquito como el Winnipeg, que va como la del Tamari, contra viento y marea, contra todos los gobiernos a rescatar, sino que son los centenares de cayucos, de pateras, de barcas a la modus. Tiene narices que Decathlon, allí en el norte de Francia, venda sobre todo barcas de estas para que la gente pueda pasar, para eso las compran, el estrecho del Canal de la Mancha hacia Gran Bretaña. Pero tiene narices eso, que centenares, miles de personas intentan llegar a Europa, a las costas europeas, eso, en estas barcas, etc. Y cuando llegan a Europa, se encuentran con vallas, en Ceuta, en Melilla, en fronteras, en lugares infranqueables, en todas y en cada una de las costas, ya sea en Francia, ya sea en Italia, ya sea en Lampedusa, ya sea en Malta, ya sea en Gran Bretaña, y Grecia, país de la democracia del siglo V de Pericles, hoy es el país donde, de nuevo, se han puesto en marcha campos de concentración definidos por el gobierno francés, por el ministro de francés hace un par de meses, como modélicos, campos modélicos. Los campos de concentración del año 39 son los campos de concentración que hoy hay en Murias, en Samos, en Quíos y demás, con la benevolencia y el apoyo de la Unión Europea. Las rejas y las vallas que se hacían entonces, no solo en las fronteras, sino en el centro de Europa, se están construyendo, se están levantando. Los registros que se hacían en el año 39 a los soldados, a los milicianos, esgudaris que pasaban a Francia, son los registros o el tipo de actuación que hace la Guardia Civil o la policía francesa o la policía británica o la policía húngara o griega, etcétera, etcétera. Y no hay que irse muy lejos, aquí mismo. Cogeros el topo cualquier día, iros al puente de Hendaya y ahí veréis. Y veréis ese control racista, sistemático que hay ahí, a nuestras puertas, a 17 kilómetros de San Sebastián, en el puente de Santiago, en el puente de Santiago, en los puentes de Beovia, en los puentes de Hendaya. Un control respecto a las personas magrebíes, gentes de color y una libertad total para pasar para los hombres y mujeres blancos europeos. Hoy y ahora, con muertes, incluso también aquí en el Bidasoa, como sabéis. Y esos cobertizos que ellos se levantaban en el año 39 son los mismos cobertizos o las mismas tiendas de estas que se levantan hoy allí en Calais para intentar pasar a Dover o en las cercanías de Melilla, etcétera, etcétera. Y esos cementerios que hubo que abrir en todos y absolutamente en esos supuestos campos de acogida, y el que vaya o la que vaya a Gurs puede ver el cementerio con 1.180 tumbas, hoy en día no hay cementerios similares. Pero el Mediterráneo, por ejemplo, es un cementerio, no es un mare nostrum, sino es un mare mortum. Y ahí tenéis, eso es, por ejemplo, cuando hubo un naufragio
en el año 2013, y cuando se presentó el caradura del entonces presidente de la Unión Europea, Durão Barroso, diciendo esto no volverá a ocurrir, 100 y pico ataúdes allí, en Lampedusa, ¿vale? Pues eso prácticamente sigue ocurriendo mes tras mes en las aguas del Mediterráneo, ¿vale? ¿Por qué no va esto? Venga, colega. Pues se ha parado. Sí, pues venía ahora potente. Vale, no quiere avanzar. Bueno, nos da igual. No nos da igual, pero lo dejamos ahí. Ahora venía una foto, igual por eso, igual yo creo que aquí... Está boicoteado. O me están de arriba. Tal, es que, no, Es la censura. Es una pena. Bien. Ahora venía una foto que todos la habéis visto. Era la foto del chico Aylan Kurdi. ¿Os acordáis aquel pequeñito que nació, que murió intentando pasar de Turquía a Grecia, que iba con su aitá, que iba con su amá y con su hermano pequeño? Los tres murieron, solo se salvó el aitá y gracias a él sabíamos lo de la tragedia de esta familia. Bien, eso venían luego dos fotos de Le Monde, no sé por qué no va. Bueno, ya, mira que es triste terminar, pero bueno. Vale, ahí tenéis, vale, bai. Hori, jende guztiak gelditu zen, zera, unkituta kontu honekin, bai? Historia horrekin. Le Monde, refugiados de Europa bajo el choque de un nuevo drama. Bueno, pues Le Monde de hace 2 meses decía 27 muertos en La Mancha, una nueva tragedia en la crisis de los migrantes, ¿vale? O sea que aquí no espabilamos, ni corregimos actitudes y seguimos igual. Y ya digo, este es, por ejemplo, uno que murió en el Bidasoa en mayo pasado. Y hace 2 meses, os acordaréis, pero estas cosas prácticamente ya no tienen eco, ¿vale? 3 jóvenes magrebíes fueron atropellados cerca de la estación de Cibug, al día siguiente hicieron la concentración y ahí dicen, bueno, no es solo la tragedia de los que pueden llegar, sino cuando llegan, qué tipo de actitud y qué tipo de situación se encuentran. De no trabajos, de no papeles, de represión, de cárcel y demás. Esta es la Europa de nuestros días. Y por eso aquel que salía en el campo de concentración de Gurs con el puño en alto tenía unas alambradas. Este no tiene alambradas delante, pero levanta el puño y tiene delante en su pecho «Ouvrons les frontières», abramos las fronteras. Esa debía ser la lección. Para eso valen libros como este, para recuperar nuestra historia, pero como digo, poner el foco en lo que hoy en día, cambiadas las coordenadas y las circunstancias, está siendo similar o incluso más trágico. Eta besterik gabe, nik uste dut nahiko hitz egin dudala, 8 dire, ¿hasta qué hora tenemos? ¿Hasta las 8:30? De 8:30 tranquilos. Vale. O sea que si ahora queréis preguntas, dudas, cuestiones o comentarios, pues zuen txanda. Onartzen da munduko 5. hizkuntzarik zailenean edo erderaz, nahi duzun bezala. Bai, hori da, bakoitzak Una vez que una jueza indezan, bai, nahi dauen mouen, eta horre ibiliko da Xabier, mikrofono batekin, apur bate. Bai, ikusten zaitut, bai, oso ondo. Te veo. Una curiosidad, Josu. El barco, ¿por dónde fue? ¿Por el estrecho de, o sea, por Suez o dando la vuelta? No. A ver, sale de Pauillac, que es el puerto a continuación de Burdeos, la Gironde, ahí es donde los catalanes cantan la señera, l'emigrant primero, y Atlántico, o sea, lo que sería nuestro Cantábrico, ¿vale? Y luego Atlántico, Islas de Guadalupe, llegan al Canal de Panamá. En el Canal de Panamá, que estaba en marcha desde 1914 o 1915 y tal, ahí están un día bloqueados por también problemas que no les dejan pasar, al final se desbloquea y por el Panamá
pasan ya al Pacífico. Y entonces, Pacífico hacia abajo, Perú, Ecuador o Ecuador-Perú, y Chile. Y Chile ya sabéis, bueno, y si no sabéis, son 4.000 kilómetros, o sea, desde la punta primera hasta la punta final, 4.000. Estos harían hasta Valparaíso, pues 2.000 y pico y tal, pero eso. Y son 30 días. Normalmente, entonces, las travesías que se hacían, las que iban a México, por ejemplo, era Atlántico, rápidamente iban a Cuba, Martinica, bueno, hacia Venezuela y tal, o México, ¿no? Esas eran de 15-17 días. Por ejemplo, el Ipanema, el Sinaí y estos 15-17 días estaban. Pero esta fue un mes, pero por eso. Atlántico, Cantábrico, Panamá y Pacífico hacia abajo. Llegan a Arica el día 1 y de Arica a Valparaíso son 2 días más. Eso es muy bonito también, como palabra. Val del Paraíso. Salen de euskeraz Burdeos, Bordeaux, Bordele. Eta txantxetan frantseseko hizkeraz es Le Bordel. Salen de Le Bordel para ir al paraíso, ¿vale? Pero bueno. Hizkuntzekin jolastu behar da ere bai, hizkuntza dire jostatzeko eta komunikatzeko eta hola, eta ez oztopoa jartzeko eta hola. El Cuba, bueno, había barcos según, sí, a ver, si la cosa iba bien. Hay un barco, es conocido, el Alsina, que les costó 441 días la travesía, pero fue porque ya había empezado. Claro, estos tienen la suerte de eso, de que salen cuando la guerra mundial aún no ha empezado, pero a partir de entonces se complican. Y de hecho, lo he dicho de pasada, el Winnipeg pensaban que iban a hacer muchas travesías y por eso habían hecho esa instalación de 2.000 literas y demás. Pero fue la única que hizo, porque además llegaron allá y muchos de los marineros eran, bueno, y el barco era de una compañía que se llamaba France Navigation, que era del Partido Comunista Francés y de la Tercera Comunista Internacional, de la Internacional Comunista. Claro, como estos habían pactado con Hitler, los comunistas entonces, y en concreto los comunistas franceses, decían no hay guerra. Y cuando estos les dicen que hay que volver con el Winnipeg a Francia, ellos dicen que no. Y es una especie de resistencia o de amotinamiento. Y al final vuelve el Winnipeg con otra tripulación y aparte de la tripulación la llevan presa y luego la van a procesar en Burdeos por desobediencia. El capitán es el que les pone, por así decir, la denuncia. Entonces, a lo que iba, empieza la Segunda Guerra Mundial y entonces ya las travesías interoceánicas son más difíciles. Y, por ejemplo, el barco el Alsina, que salió, creo que era en enero del 41 de Marsella, va por el Mediterráneo, pero ya es plena Guerra Mundial, y cuando llega a Dakar, que es antigua colonia francesa, pero la Francia es ya la de Vichy, son los ingleses los que dicen, si este barco sale al mar, como va con bandera francesa, lo vamos a echar abajo. Y se tiene que quedar en Dakar. Y la gente, entonces, vuelven hacia Marruecos. En ese barco iba, por ejemplo, nada más y nada menos que Niceto Alcalá Zamora, el que había sido presidente de la República Española, y había gente como Telesforo Monzón, como esta chica, bueno, ya sabéis, los que habéis sido alumnos y alumnas mías, cuando digo chica es que es mujer, pero es mayor, esta, que escribe muchas novelas. ¿Dónde está por aquí esta chica? Arantxa Amézaga, sus padres van ahí, Mercedes Iribarren y Vicente Amézaga, que había sido director de Cultura del Gobierno Vasco y tal, bueno, Monzón, Constantino Salinas, Niceto Alcalá Zamora, tienen que volver a Marruecos y luego les envían otro barco que se llamó el Cuanza y con ese terminan. Pero la travesía les costó 441 días, más de un año, ¿vale? Pero si no había problemas, y no hubo problemas hasta que empieza la Segunda Guerra Mundial, lo normal era eso, que para ir a México, a los países del lado del Atlántico, no del Pacífico, como es Chile, 15, 17, 20 días lo hacían. A no ser que hubiera problemas, pues eso, que llegaban a un sitio y no les dejaban desembarcar, etcétera, tal. O en el caso de del Alsina, ya te digo que es el más gordo, que es eso, 441 días. El mismo Niceto Alcalá Zamora escribió un pequeño librito que se titula así, 441 días. Y claro, 441 días, fíjate para lo que da.
Pues, por ejemplo, eso, para que Arantxa Mézaga, al poco de llegar, naciera allí. Esto es muy bonito, lo del Winnipeg, por ejemplo, toda la cuestión del amor, cuando se juntan las familias y tal, pero claro, en el Winnipeg están como en la iglesia, de entonces, de nuestros años, jóvenes, las mujeres en un lado, con los niños, y los hombres en otro. Pero claro, las parejas que llevaban meses o años sin verse y tal, y bueno, y lo que es natural, pues los sitios, los amodródromos, diríamos, o los amodiotokis, eran ¿cómo se llama?, los botes que había por allí, tal. Ahí es donde se juntaban las parejas, pues para leerse poesías y alguno nacería eso al llegar a Chile, meses más tarde. Pero el caso de Añés es más bonito, bueno, es bonito por eso, porque nace en pleno barco y nace otro chico, Ernesto, y hay otro que se muere también, del que no dan nunca el nombre y tal. Se murió en el Atlántico y le hicieron, por lo visto, algún ritual que es los marineros, echarlo y hacer varias vueltas con el barco alrededor de él y tal. Pero bueno, más bonito es la historia de Añés. De Añés. Galdera bat, ze irizpide erabiltzen ditu Nerudak aukeraketa egiteko nortzuk joaten diran Winnipegea handikan exilioera joateko? Nik uste dut Nerudak dauka azken hitza, baina irizpideak datoz zere deitutako erakundetik. Bazegoen erakunde bat, zere deitzen dena, Servicio de Evacuación de los Republicanos Españoles, teorías ez. Hor zeuden alderdi jaia guztiak, el PNV, por ejemplo, PNV hor zeukan bere ordezkaria, Julio Jauregi, gero zuek oroituko zarete transizioa iritsi zenean izan zen senatorea, Julio Jauregi. PNV-ko Agirreren konfiantzako gizona. Hori zen el hombre del PNV en el SERE, y ahí estaba. Interesatuta zegoen PNV zeren egoteko, zeren zereuk zeuktan fondoak, Espainiako gobernuaren fondoak, eta fondo horiekin esatako PNV kudeatzen zituen hainbat aterpe eta hainbat gauza eta soldatak bere langileenak eta bar. Baina bazeuden beste alderdi politiko batzuk, de Izquierda Republicana, de Esquerra Republicana de Cataluña, del PC, del PSOE. PSOE ordurako nahiko zatituta zegoen entre los sectores de Negrín y los sectores de Prieto o de Besteiro, que se había quedado en Madrid, ¿vale? Baina hor agintzen zutenak ziren Negrinen aldekoak. Eta horiek markatzen dituzte erizpideak jendea hartzeko edo sartzeko. Eta bere txibo espiatorio edo bere sektore politiko biktima dena izango da edo izan zen, eta hori frogatuta dago, datuen arabera, anarkistena. A los anarquistas es a los que les pone veto. Bueno, y los del POUNI se acercan. Los del POUNI se acercan. Zeren, jakingo duzuenez, POUN esatako, POUNen kontra epaiketak eta guztik montatu zituzten Barcelonan, eta horrela. Andres Nin desagertarazi zuten, eta bar. Eta orduan ez dago hemen POUNeko jenderik. Eta gehienak dire PC-koak edo UGT-koak, baina de los sectores más próximos a Negrín. Eta hor Neruda, hor dago nik uste dut azken unean, Bordelen bertan, esateko zalantzasko kasutan bai edo ez eta Neruda kontatu duna, eta berak esan duna, da bera beti alde, eta bera beti ireki eta egon zen jendea hartzeko eta onartzeko. Baina beste testigantza batzuk esaten dutena, baina ez hainbeste Nerudaen kontra baizik eta zere eta sektore hoien kontra sektarismo izan zen. Eta anarkistena oso garbi dago, zeren hori, anarkisten pisua politikoki eta militarki oso importantea zen, gerran, eta hemen ez dago isladatuta. Eta hainbeste kalkuluak eginak daude, eta txostenetan azaltzen dire, eta ikusten da, pues, si hubo 300 peticiones de anarquistas, aceptaron 60. Y si hubo 400 de comunistas, aceptaron 380. Ulertzen, dago olako desoreka. Eta hori da. Eta Nerudak beti esan duna, bueno, beti, edo esan duna, yo era ahí el que siempre al final decía que sí, que venga. Eta egia da, kasu batzutan horrela suertatu zen. Nik sartu dut hemen testigantza bat, persona batzuk
sartuta zeuden beste barku batean kanpora juteko, baina egun batetik bestera esan zioten, ustedes bajen del barco que no les llevamos. Zer, kao, esen erraza, lortu behar zen txartela, eta txartela hori batzutan ordaindu behar zen, eta ez batzu zen dirurik, eta Winnipegen kasuan ez dateko txartela asko ordaindu zituzten Argentinatik eta Amerikatik eta horrela, edo alderdi politikoen bitartez eta horrela. Eta esatako Mexik barkuan zeuden batzuk, eta esan ziten, ustedes se bajan. Eta orduan, jun ziren hotelera, eta bapatean azaltzen da baten bat, del Winnipeg, y les dice, venga, eta juten direnean, Neruda hor bertan dago, eta Nerudak esaten du, eta horrela kontatzen du testigantza horretan, donde hay 2.000, pueden ir 2.000 y unos pocos más. Venga, para arriba. Y entran, en el último momento entran. Horregatik esaten dizuet, zerrenda da pizko bat irristakorra zeren hori, pues, algunos entraron en el último momento, algunos entraron anarquisten kasuan, con identidades falsas, etcétera, etcétera, para poder colarse, desde luego no decían que eran de la CNT, etcétera, etcétera, eta horrela. Eta anarkistena esaten dut, azpimarratzeko esateko, iristen direnean ja Txile aldera eta horrela, dago saio bat, persona batek egiten du saio bat, hainbat anarkista ez geisteko. ¿Qué hace? Les pide, zuek badakizue, juten garenean zera, bidai luze batzutara eta horrela eta esaten dizute. Bueno, bete behar duzu, sartzeko herrialde horretan, horri bat, zure datuekin, eta hola, bisa izateko. Persona batek, Ernesto Mollenhauer, txiletarra, brigadista internazional eta hola, horrek eskatu zizkien 17 anarkistei, zera bere dokumentazioa prestatzeko los bisaos. Iristen direnean, Valparaíso zer esaten du horrek, que él no los tiene. Visado, paperirik gabe, ezin dute jeitzi. Y ahí se encuentran los 17, que son por casualidad todos anarquistas, que no pueden bajar. Claro, jendea jeisten denean, protesta egiten du, zera hor kanpoan eta horrela, eta azkenean onartzen diete, zera, geistea eta txileratzea, baina tipo horrek egin zuen jokaldi hori, jugarreta hori, anarkista horiek, después de haber llegado hasta allí, no pudieran bajar a Chile. Orduan, sektarismoa frogatuta dago, eta dago liburu bat, aipatuta dago liburu honetan, zera anarkista batek en caliente, al mes de llegar, lo publica en Chile, Éxodo de un español, Fernando Solano batek idatzita, y ahí cuenta todas las... Claro, beste batzuek izango dute, bueno, hori da bere ikuspegia, baina, bueno, hor dago gauza bat. Baina, labur bilduz, Nerudak hor jokatzen du da, papera da sekundario, baina kasu batzutan da el que decide la última palabra. Eta bere testigantza da que siempre dio a favor, que nunca él puso pegas a que la gente entrara. Baina, claro, filtro egina zegoen aldez aurretik por esa comisión. Alderdi politikoen arteko bakizu. Jokaera, sektarismo edo deitu nahi duzun bezala. Nik kasu honetan nik uste dut anarkisten kontra nabarmena izan zen. Otros, pues, no les afectaba, kupo txikia zeukaten, gainera, eta ez dakizer, beste barko batzuk antolatu zituzten, esatako PNV-koek, Venezuela aldera, eta zerbait, eta esatako Txilera juten diren asko en el cupo del PNV, no son del PNV, pero como tenían gente, pues, les daban euskaldunei zera juteko. Nerudak, las memorias póstumas, bera hil zen 73an eta atera ziren 74an, oza, bukatzear zitun eta bukatu zituzten bere laguntzaile batzuk eta horrela hilabete batzu beranduago, hor aipatzen du bizpairu horrietan, pero no cuenta en otro que para nacer he nacido también hay tal, y luego en algún artículo, no sé qué, no sé cuántos, hor dago, euskerarekin lotuta oso gauza polita, zeren, Nerudari iritsi zitzaion egunkari hori, zeren kontatzen du, y el coro vasco cantó, Ilunabarra kantatu zuten, dirudenez, hemen azaltzen da, zatitxo batean, pero Neruda, que tenía el mismo nivel de euskera que la juez o que la María Chivete, la presidenta del gobierno de Navarra, es decir, casi nada, pero bueno, en Neruda es justificable, y Ilunabarra lo traduce, cantaron el saludo a Navarra.
Navarra da crepúsculo, badakizu, baina Neruda lo traduce así, cantaron el saludo a Navarra. Digo, eta, Nerudaren inguruan, Neruda da importantea hemen, eta Neruda izan da mito bat, eta Winnipeg lotuta dago Nerudaren mitoari. Neruda tiene asko eta asko ikertzeko eta zabaltzeko eta horrela, osea, maila ezberdinetan, vale? Nik aipatu duk esatako, no había ninguno del POM. Gero Neruda Txiletik bidali zuten de cónsul a México. Él arregló los papeles para el que había organizado el primer atentado contra Trotsky, David Alfaro Siqueiros, pudiera escapar a Chile cuando se sabía que era el que había montado el primer atentado contra Trotsky y seguramente el que estaba también del atentado definitivo y de la muerte de Trotsky. Y Neruda, gero, lerrokatzen da, estalinistekin gora eta bera, goiti bera. Baina, hortaz aparte, pues da, poeta, ja ordurako zen ikaragarrizko poeta. Bai? Hor dago, baita ere oso eztabaida polita, badire olako personak, igual poeta edo artista bezala, izugarrizko zera, estimukoa direnak, baina gero beste maila batzutan, pues ya daukate beste... Por ejemplo, en la de misógino podríamos entrar también. Ya decía Asunti que no le gustaba cuando estaba trabajando con él, era lista Asunti. Y decía, Neruda ha tenido la fama, se ha llevado esto, pero las que estábamos allí éramos, como no sé cómo decía, un poco pazguato me parecía a mí. Claro, ella también flipó al principio, claro, porque pues de alguna manera Sunti pertenecía a una familia aristocrática de Donosti que tuvo la opción de estudiar, era una persona, ¿vale?, que luego escribió un libro que está editado por Chalaparta y le trajimos para que lo presentara en el ayuntamiento. O sea, quiero decir que tuvo la grandísima suerte de nacer en una familia que en aquel tiempo tenía poderío. Entonces ella pues había leído y conocía a la gente esta, ¿no?, a todos los poetas estos que salen con Neruda, que lo primero que hicieron fue negar a sus propias parejas, ¿no?, que también eran importantes, las mujeres de la generación del 27, que se acaban de conocer antes de ayer a la mañana. Pero pues eso, ¿no?, que de alguna manera en cada momento, pues él en ese momento, pues como, ¿no?, en su calidad del poder que tenía, pues hizo posible que esta gente, pues como la realidad, ¿no?, salieran de un infierno que de otra manera pues no habrían podido salir. Pues todo tiene su cara y su cruz. Antes de que os marchéis, ya muchas personas habéis comprado el libro, pero si alguien todavía queda que no lo ha comprado y lo quiere, pues yo creo que es, ¿qué voy a decir yo? Que es muy interesante, que hoy por venir y la gente que se acerca a las presentaciones, pues lo tenéis por 20 euros, porque si no en las tiendas está más caro. Y que aquí seguimos trabajando por la memoria y por sacar cosas a la luz, que siga esto. Berriz mila esker.